En la factorización de trinomio con coeficiente principal igual a 1. Sí, profe. Ya. Esta es la factorización más sencilla que existe. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace la pregunta, dos números que multiplicados den tanto y sumados den tanto, ¿no? Ya, entonces, dice para descomponer un trinomio con coeficiente principal igual a 1, se deben realizar los siguientes pasos. O sea, primero hay que examinar que esto sea un trinomio. Y efectivamente esto es un trinomio. Entonces acá van a ir unos números que yo lo coloqué con signo de interrogación, porque a esta altura yo no sé qué números son estos, qué número es ese y qué número es ese, no lo sé. Entonces primero sabemos que vamos a trabajar con un término que es x al cuadrado, que es el primer término. Entonces ese x al cuadrado va a nacer de cuando yo diga esto. Cuando yo multiplique los primeros términos, nace lo que es el x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el segundo término y el último término van a nacer productos de los números que estén aquí. Es decir, tienen relación con esos números de ahí. Entonces, dice encontrar un término elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado. Este término es x, que queda de la siguiente forma, es decir, x por x, que haría el x al cuadrado. Entonces, acá donde están esos signos van a existir dos números. Y estos dos números se forman a través de una pregunta que dice dos números que multiplicados, por ejemplo, den 35 y sumados den menos 2. Y los números que multiplicados dan 35 serían el 7 negativo y el 5, ahí dan menos 35, y esos mismos números sumados darían menos 2. Entonces estos números en cuestión, uno es el menos 7, estaría ahí, pues, ¿no? Y el otro es el más 5, estaría acá. ¿Sí? Y así de sencillo es. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero factorizar el siguiente trinomio en dos factores. Es decir, tengo x cuadrado más 5x más 4. Entonces acá yo debo encontrar dos números que sumados den el central y multiplicados den el último término. Ya, bueno, los números son el 1 y el 4, pero lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo voy a decir qué números sumados dan 5 y multiplicados dan 4. Es decir, qué números multiplicados dan 4. Las combinaciones serían el 1 y el 4 y el 2 y el 2, ¿no? Esos dos números multiplicados dan 4, ¿no? Pero de estos dos números, la suma tiene que ser 5. Y el primero, puedo tener una suma que es 5. Acá puedo tener una diferencia que es 3 y una suma que es 5, ¿no? Entonces se cumple. Porque la suma de 1 más 4 es 5, ¿no? En cambio acá no. La suma puede ser 4 o la diferencia puede ser 0. No, no cumple esto, ¿no? Este de acá no cumple, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces, por eso que yo he seleccionado el número 1 y el número 4. Entonces, por eso que acá yo coloco el número 1 y el número 4. Entonces, cuando yo sume el 1 con el 4, esto da más 5. Cuando multiplique el 1 con el 4, esto da más 4. Y así de sencillo. En cambio, la otra es más complicada. Porque la otra es cuando el coeficiente principal es distinto de 1. Y cuando el coeficiente principal es distinto de 1, ¿qué es lo que debo realizar yo?
debo tratar de hacer la factorización que tenía anteriormente. ¿Y cómo? Yo tengo que hacer que acá cuando multiplique los primeros términos se forme lo que es el 6x cuadrado. Pero a su vez también debo hacer que, como lo vimos anteriormente, cuando yo tenía el x, era x al cuadrado y acá era x, también aparezca acá. ¿Ya? Y ese es el arreglo que hay que hacer. Mire, veámoslo acá. Voy a saltarme todos esos pasos para puro enredarme en esos pasos. Acá está. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4x cuadrado, entonces debo encontrar un elemento que multiplicado por sí mismo de 4x cuadrado. Me lo voy a hacer a la mano aquí, aparte. Entonces, ¿te acuerdan que yo cuando coloque este coso, yo tengo que decir, a ver, ¿quién por quién da 4x cuadrado? Porque el que está aquí lo voy a multiplicar con el de acá, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, aquí está la pista, ¿no? Sería el 2x, ¿no? 2x por 2x es 4x cuadrado, ¿no? ¿O no se entiende eso, chicos? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende, no es cierto? El 2x por el 2x serían 4x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ir atrás con esto. Entonces los números serían el 2x con el 2x. Perfecto. 2x y 2x. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que en el otro caso acá no había 2x? Sino que había x, ¿o no? Entonces yo voy a imaginarme que este 2x es mi x, ¿ya? Como si fuera un cambio variable. ¿No es cierto? Entonces, yo cuando tenía acá el ejercicio, porque el ejercicio está en esta parte, pues lo voy a escribir acá, pues lo mismo, era 4x cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero factorizar, más 8x, menos 5, ¿no? Entonces yo debo encontrar esta x acá en este ejercicio. Entonces serían, se acuerda que es x al cuadrado, entonces, y acá aparece 4x cuadrado, entonces tendría que ser 2x, porque 2x hace el papel de la x, al cuadrado. Entonces acá también tiene que aparecer el 2x, menos 5, ¿no? Ahí también tiene que aparecer el 2x. Pero si yo tengo el 2x acá, ¿qué me falta para enterar el 8? Algo que lo multiplique para que dé 8. Para que de 8, sí, ¿quién sería? El 4. El 4. Ya, entonces, imagínense que este no es 2x, sino que es x, ¿ya? Ese es x, no es 2x. Imagínese usted, va a ser esto. Ese es 2x. ¿No es cierto? Entonces, este sería mi x, ese sería mi x, ¿o no? Ese sería mi x, ese sería mi x. Entonces ahora yo podría, en este caso, factorizar esto, ocupando la fórmula de arriba, porque podría repetir lo que tengo acá, ¿no? Entonces debo preguntarme dos números que sumados den 4 y que multiplicados den menos 5, ¿no? ¿Existen esos números? Dos números que la suma sea 4 y el producto sea menos 5. Yo creo que sí. A ver, ¿qué números multiplicados dan menos 5? Mire, si yo a mí me cuesta cuáles son los números, yo tengo que probar todos los pares. 1 y 5 da menos 5, ¿no? O sea, tengo que ver después ver los finos, ¿no?
La otra cantidad que puede darse... Ah, no, esa es la única combinación, no tengo más, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, para que dé 4, ¿quién tiene que ser negativo? El 1, ¿no? El 1. Y ahí daría más 4, ¿no? Ya, entonces sería menos 1 más 5, ¿no? Y ahí quedó la factorización, pues, ¿no? Si yo resuelvo esto, debiese llegar a eso, ¿no? Si digo 2x por 2x, serían 4x cuadrado, ¿no? Si yo digo 2x por 5, serían 10x, ¿no? Si digo eso, sería menos 2, menos 2x, ¿no? Y si digo menos 1 por más 5, serían menos 5. Entonces, si resuelvo esto, serían 4x cuadrado. Y si resto esos, serían 8x, ¿no? Menos 5, es lo mismo, ¿no? Totalmente correcto. Totalmente correcto. Entonces la factorización sería 2x menos 1 y 2x más 5. Pero no en todas voy a poder hacer eso. Por ejemplo, aquí, de hecho, creo que... Ah, no, lo hice así. No en todas voy a poder hacer eso. ¿Por qué no en todas? Mire, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo extra. De esta que es más difícil. Entonces, para ello no venía preparado con el ejemplo, entonces vamos a ocupar la calculadora para hacer un ejemplo. ¿Ya? Ups. Mire, por ejemplo, yo voy a ocupar la calculadora acá, voy a colocar, por ejemplo, el 3 adelante. Y voy a hacer que una de las soluciones, lo que estoy haciendo acá es para que esto me dé exacto. Pero me tiro muy arriba, y sí, voy a dejar con 1 nomás, ¿ya? Para que sea algo chiquitito. No es algo muy grande. ¿Ya? Ah, pero lo puedo colocar le puedo colocar el 2, pero negativo, ¿no? Ahí se disminuye el número, ¿no? Ya. ¿Cuánto me está dando ahí? Me está dando 2. Entonces lo que hago acá es restarle 2. Me dio 0. Ya, si da 0, y yo coloqué un 2 ahí, quiere decir que yo puedo trabajar con el 3x cuadrado menos 5x menos 2, ¿ya? Porque el 2 va a ser la x, ¿ya? Lo estoy viendo como si fuera una ecuación. Ahí lo voy a anotar acá en un papelito. Yo quiero factorizar 3x cuadrado menos 5x menos 2, ¿no? Ya, entonces vamos acá a colocar, vamos a insertar una tablita. Ya, entonces yo quiero factorizar, a ver cómo está el formato. No importa que cambie un poco el formato, ya se para explicar. Factorizar. ¿Cómo era la que quería factorizar? Era 3x cuadrado menos 5x menos 2, ¿no? Ya. Ya, entonces, chicos, la fórmula acá, recuerden que la fórmula de esto es, sería x cuadrado. Y luego colocar t cuadrado para no colocar x, ¿ya? Ya van a decir después, esto es x, ya. Aquí era b, era aquí dos números sumados, ¿ya? Entonces acá tiene que ser a más b, ¿o no? X, ¿no es cierto? Más a por b, ¿o no? Y eso es igual a doble paréntesis. Esa es la fórmula que estamos ocupando, ¿no? Vamos a poner por acá. Y esto es t más a y t perdón, t más b. Porque el menos, en este caso, nos da el ejercicio probablemente tal. Ya, esto de acá. Para poder factorizar esto, yo necesito que esto sea un cuadrado perfecto. ¿Ya? Como el caso de arriba. El caso de arriba es un cuadrado perfecto, porque el 4x cuadrado tiene raíz exacta, ¿no? Pero el 3x cuadrado no tiene raíz exacta. ¿Se entiende eso, chicos? ¿No? Cuando digo que es cuadrado perfecto. Esto de acá tiene que ser una raíz exacta.
Por ejemplo, mire, ¿cuáles son raíces exactas? Mira, te voy a escribir las raíces exactas, pero que sean con x cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, podría ser 9x cuadrado, podría ser 16x cuadrado, podría ser 25x cuadrado, podría ser 36x cuadrado, 64x cuadrado, 49x cuadrado, ¿se entiende, no? 100x cuadrado. Estos términos, si yo le aplico la raíz cuadrada, va a dar una raíz exacta, ¿no? Correcto. ¿Se entiende eso, no? Ya. El problema es que yo tengo 3x cuadrado. 3x cuadrado no es una raíz exacta. Entonces, ¿cuál va a ser el arreglo que voy a hacer yo? Yo esto de acá lo voy a multiplicar por una fracción que vale 1. ¿Ya? Y esa fracción que vale 1 va a ser 3 sobre 3. A todo esto de acá lo voy a multiplicar por eso. Porque si esta expresión yo la multiplico por 1, sigue valiendo lo mismo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué es 3 sobre 3? Para que esto se convierta en 9x cuadrado. Porque el 9x cuadrado es una raíz exacta, ¿no? Para que se convierta en 9x cuadrado. ¿Se entiende eso? Lo que quiero hacer yo, ¿no? Yo quiero convertir el 3x cuadrado en 9x cuadrado, porque esa es raíz exacta. Para poder hacer el truco que hice arriba. Dígame. Eso lo va a multiplicar. Sí, lo voy a multiplicar. El 3 va a pasar multiplicando a cada uno de los de arriba. Y este 3 de abajo va a pasar multiplicando al 1 imaginario que está acá abajo, ¿no? Claro, por supuesto. Ya, entonces, cuénteme, ¿cómo quedaría? Aquí abajo. Dícteme, a ver cómo queda. Primero que todo va a quedar una fracción. Va a quedar 9, x cuadrado. X cuadrado menos 15x menos 6. Menos 6. Ya, lo que ha hecho su compañero es multiplicar todo por 3, ¿o no? ¿Sí? Por supuesto. Y abajo partido por 3, ¿o no? Ya. Ahora yo me voy a centralizar en lo que está arriba. En esto. Y ahí voy a hacer lo mismo que hice allá. Lo mismo que hice en el caso anterior. Yo debo hacer que esto de acá esté escrito como x al cuadrado, pero ahora no lo voy a decir x, lo voy a decir como t cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿qué término elevado al cuadrado da 9x cuadrado? Y ese va a ser mi t. Todo ese término lo voy a llamar t, yo va a ser mi t. Imagínense que el t de la fórmula. ¿Qué es esto? Ahí sí. ¿Qué término al elevarlo al cuadrado da 9x cuadrado? 3x. 3x. Entonces esto es 3x. Todo esto es 3x. Y esto es al cuadrado. Y ahí me está quedando igual que arriba. Pero este 3x recuerdo que es t, ¿o no? Por lo tanto, debe aparecer también en la parte central, donde estaba el 15. Entonces este 15 lo voy a borrar. Lo voy a borrar y ahí voy a colocar también el 3x. Y aquí yo me debo preguntarme, ¿qué es lo que me falta para llegar al menos 15? ¿Qué número tiene que ir acá adelante para que dé menos 15? Porque en el término central tiene que ser menos 15, ¿no? El 5, profe. El 5. Entonces sería menos 5. Y ahora puedo factorizar esto. Se aguanta que un poquito más enredadito, ¿no? Eso lo hace ser más difícil. El 3 por si acaso se tiene que eliminar al final del ejercicio. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, nosotros vamos a hacer cuenta que este 3x, ese es el t de la fórmula. ¿No es cierto? Por lo tanto, la fórmula me dice que el t, que es el 3x, debo repetirlo al inicio de cada paréntesis, ¿no?
Entonces acá yo coloco una fracción y al inicio de cada paréntesis, porque aquí al 3 abajo, ¿no es cierto? ¿Va quién? El 3x. Sí. ¿Entienden eso o no? ¿O no entienden eso? Sí, profe. Ya. Ahora, recuerden que según la fórmula de acá me dice que delante del t, es decir, del 3x, porque mi t es el 3x, existen dos números que sumados dan este número de acá, ¿no es cierto? Y multiplicados dan el número de acá que es menos 6, ¿no? Entonces, ¿qué números sumados dan menos 5 y multiplicados dan 6? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ver algunas parejas de números. Por ejemplo, que den 6. Puede ser el 2 y el 3. Y si a mí me cuesta pero el otro es el 1 y el 6. ¿No es cierto? Y no hay más. Entonces, de estas dos parejas hay una sola que da menos 5, es decir, la suma da 5. Y sería la primera, ¿no? Menos 1, pues. La primera da menos 5, ¿no? Pero me tiene que dar menos 6 acá, pues. Y no puede ser esa. Tendría que ser esta de abajo, ¿no? De hecho, las dos me servían. Las dos me puede dar 5, ¿no? 2 más 3 son 5, pero la diferencia de acá también es 5, ¿no? Te quedo con pillería, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta, no? Que en este caso las dos dan 5, ¿no? En este la suma da 5 y en este la diferencia da 5. Pero es que no es menos 5. No, pero que estoy viendo primero esto, mira. Lo que estoy viendo primero es que la suma o la diferencia sea 5. ¿Ya? Pero como las dos condiciones me dieron 5, ahora tengo que ver caso es una suma o es una diferencia. ¿Y quién me va a decir caso es una suma o una diferencia? El signo de acá. Si es negativo quiere decir que es una diferencia. ¿Ya? Entonces, la diferencia sería entre 1 y 6. Entonces los números tendrían que ser el 1 y el 6. Pero tiene que ser el menos 6 y el más 1, ¿no? Y ahí me daría. Porque sería menos 6 por más 1 sería menos 6. Y menos 6 más el 1 sería menos 5, ¿no es cierto? Ya, ahora resulta que yo tengo que eliminar este 3. Por lo tanto, uno de los paréntesis de arriba lo puedo factorizar, en este caso, por un número. Y sería el primero. Este yo lo puedo factorizar por 3. ¿Ahí o no? Si yo multiplico 3 por x, son 3x. 3 por menos 2 son menos 6, ¿o no? Pero ahora yo cancelo el 3 con el 3. ¿Se entiende eso, chicos, no? Sí, profe. Y ahí me quedo a la factorización. Ahí está listo. Entonces ahora multiplico x por 3x, serían 3x cuadrado. X por 1 serían x. Y menos 2 por 3x serían menos 6x. Si yo resto menos 6 más 1 serían el menos 5x. Y si yo multiplico el menos 2 por el 1 serían, en este caso, menos 2, ¿no? Y ahí quedo factorizado. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay pregunta? Ya vamos acá. Ya, espero que ahora, para poder volver a explicar eso, que ahí se generó un pequeño como enredo en esta parte de estos números. Creo, consentí que se generó un pequeño enredo. Ya, entonces yo acá con la calculadora, como no tengo preparado el ejercicio, voy como a crear algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le coloco 2, y acá, por ejemplo, le coloco 3, menos 7, 2, y acá me tiene que dar 0 para crearlo. Entonces acá tengo que colocarle menos 4. Y ahí da 0. Entonces el 2x cuadrado, este es 2x cuadrado, estoy haciéndolo con
para que sea más o menos simple, ¿ya? Y si lo coloco en números más grandes, se hace más difícil todavía. Entonces, 2x cuadrado menos 7x menos 4, ese efectivamente es 0, ¿ya? Entonces, acá esta es la fórmula que debo ocupar para resolverlo. ¿Qué pasó? Ah, que no lo cambié. Ah, en 2x cuadrado, acá no lo he cambiado. Para el mismo de arriba. 2x cuadrado menos 7x, ¿no es cierto? Y acá menos 4. Y por eso mismo que subo los videos, porque a veces el team se cae. Existe, un alumno también me dijo ese mismo problema, ¿ya? De que no lo podían ver. ¿De dónde lo viste tú de la parte principal o no? ¿O de la carpeta? De las dos formas, profe, me tira una página. Ah, ya, de las dos formas te tira un error. Ya. Ya, recuerde que esta es la fórmula, ¿no es cierto? Y esto es lo que necesito yo factorizar. Entonces acá aplico lo mismo que hice antes. Yo necesito saber acá que esto tiene que ser un cuadrado perfecto. El raíz de 2x cuadrado no es perfecto, tiene que ser perfecto. Y para que sea perfecto tendría que ser ¿quién? ¿Quién es cuadrado perfecto que se asocia con el 2? El 4x cuadrado, ¿no? 4. Entonces yo tengo que amplificar esto por 2 sobre 2. Yo amplifico esto por 2 sobre 2 para que aparezca el 4x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría acá esta fracción? Porque aquí hay una fracción. Quedaría 4x cuadrado, ¿qué más sigue? 14x Menos 14x menos 8. Y abajo queda 2, ¿no? Ya, entonces este 4x cuadrado yo tengo que escribirlo, en este caso, como 2x elevado al cuadrado, ¿no? Debo preguntarme, ¿qué término al elevarlo al cuadrado da 4x cuadrado? ¿Y qué término al elevarlo al cuadrado da 4x cuadrado? ¿Se entiende eso con esa pregunta, no? 2x y queda cuadrado afuera. ¿No es cierto? Porque así comienza la fórmula. Mira, la fórmula comienza con un término que queda elevado al cuadrado, que es t. Ese término t está elevado al cuadrado. No, está mal dicho eso. Ese término t está al cuadrado, ahí sí. Ese término t está al cuadrado. Entonces yo necesito un término que lo pueda elevar al cuadrado y que dé 4x cuadrado. Ese es el truco. Y ese término se llama 2x. Por lo tanto, acá en la parte central tiene que aparecer el 2x aquí. Aquí tiene que aparecer el 2x también, según la fórmula. Pero tengo el menos 14. ¿Cómo puedo escribir acá el 2x con el menos 14? Entonces tengo 2x y 2x por cuánto me daría menos 14x. Por 7. Por 7, por menos 7, ¿no? Y ahora yo puedo ocupar esta fórmula. En esta fórmula, fíjense, la t representa el 2x por si acaso. ¿Sí o no? Entonces la fórmula me dice que el t lo repito al comienzo de cada paréntesis. Entonces si yo voy a colocar estos dos paréntesis acá, debo comenzar ¿con quién? Con el 2x. Me dicen si entienden o no entienden eso. ¿Entienden ese arreglito? Entonces acá yo esto lo coloco como doble. Entonces comienzo con el 2x. 2x y 2x. Entonces ahora yo puedo decir, 2x por 2x son 4x cuadrado, que es lo que está acá arriba, ¿no? ¿Sí? Y ahora, ese 7 que está aquí y ese 8 que está ahí, debo encontrar dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 7. Entonces aquí yo voy con todos los números que multiplicados dan 8. Serían 8 y 1. 2 y 4 pues da 8 también, ¿no? Y nada más.
No hay más pareja, pues, ¿no? No, solamente 8 y 1. 8 y 1, ya. 8 por 1. Ya, entonces aquí no me pasa lo que me sucedió arriba. ¿Se acuerda que arriba me dieron los dos podían ser suma y diferencia? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el 8 y el 1. Y la otra pareja es el 2 y el 4. Ya. Ya, estas dos parejas multiplicadas dan 8, siempre, ¿no es cierto? 8. Todavía no estoy viendo los signos. Entonces yo me pregunto, de estas dos parejas, la diferencia o la suma tiene que ser 7. Es decir, la suma o la resta tiene que ser 7. Y acá existe una sola pareja que la suma y la resta puede ser 7. Y es la primera, ¿no? ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende que esta es la única pareja que yo al sumarla o al restarla va a dar 7? Ah, me traspiqué. Dígame. ¿Sí se entiende, profe? Ya, se entiende, ¿no es cierto? Yo al sumarlo o al restarlo esos dos números pueden dar 7. Pero al sumar estos dos números o al restarlos nunca va a dar 7. Ni la suma ni la diferencia es 7. Por eso que yo voy a elegir el 8 y el 1. Como yo sé ahora que los números son el 8 y el 1, ahora tengo que pensar en el signo. ¿Qué signo debe tener el 8? ¿Qué signo debe tener el 1? Para que la suma sea menos 7 y la multiplicación sea menos 8. 8 negativo y 1 positivo. Ya, el 8 negativo y el 1 positivo. Pero resulta que este 2 tengo que eliminarlo. Entonces uno de los paréntesis, o los dos, tengo que factorizarlo para eliminar ese 2. Por ejemplo, acá yo puedo extraer ese 2, ¿o no? Lo coloco afuera. 2 por x son 2x. Y acá 2 por menos 4 tendría que ser, ¿no? Pero, espérate. Voy a hacerlo de nuevo porque... Ahí sí. Aquí tengo 2x menos 8, ¿no? Yo lo que dije, voy a sacar el 2 para afuera. Entonces me tiene que dar lo mismo de arriba, ¿no? Ya, 2 por x serían 2x. ¿Y 2 por cuánto me da menos 8? Me tienes que multiplicar hacia adentro, ¿no? ¿Por cuánto? Por menos 4, ¿no? Ahí te queda la factorización. 2 por x, 2x. Y 2 por menos 4, menos 8, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahora yo puedo cancelar ese 2 con ese 2. Y ahí me queda la factorización, que la factorización sería esto, ¿no? Y ahí termino con la factorización. Ahí está listo. Ya, y con eso hemos terminado, chicos.